Nos atiende el presidente de Fedegan. Don José Félix, buenos días, bienvenido a la W. Oye, muy buenos días para ti, para la mesa de trabajo, y a los que nos están escuchando. Don José Félix, comentaba con el presidente electo Petro que a veces hay heridas y hay deterioros en las sociedades como la nuestra que son difíciles de curar. Al presidente Petro y a los que han ido a reunirse con él les han caído rayos y centellas. La reunión con el presidente Uribe, la reunión con su contradictor Rodolfo Hernández, la reunión con el presidente Gaviria, la reunión con Germán, bueno, se ha reunido con... Es que la mayoría de la clase política colombiana históricamente ha pensado distinto que Gustavo Petro, pero ganó las elecciones y hay unas personas que dicen, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Y eso le ha generado problemas a unos y a otros. Al presidente electo con algunos sectores de su colectivo político y a los que han ido. Les han caído durísimo. Yo me imagino que a usted le pasó lo mismo ayer. No, fíjate que no, por varias razones. Primero, porque a mí me parece que aquí la gente tiene que entender eso que usted acaba de decir. Aquí ganó el Petro. Independientemente de lo que tú puedas pensar de Petro, o las ideas que tú arrastres a lo largo de la vida, Petro hoy en día es el presidente legítimamente constituido en Colombia y va a posesionarse el 7 de agosto. Y aquellas personas que lo acompañaron, que además salieron elegidos, tienen exactamente la misma legitimidad. Y le voy a recordar un episodio, porque también recuerdo que en esa época me crucificaron, y especialmente los medios de comunicación. Cuando yo me opuse radicalmente a ir a la reunión que Santos convocaba, pero no para hablar con el gobierno, sino para hablar con la FARC en la Universidad Nacional. Ahí salieron varios, incluso en la W. Recuerdo mucho a Juan Camilo Restrepo y otros más a decirme que me atravesaba con una mula muerta en el Camino de la Paz. No. Yo en una carta pública en esa época a Bruno Moro, si mal no recuerdo, que era el delegado de Naciones Unidas, le dije algo que era apenas elemental. Yo me reúno con el gobierno. Y si el gobierno quiere preguntarle a un gremio qué piensa con respecto a los diálogos que empezaban a desarrollar en ese entonces con la FARC, pues yo le contaba que exactamente el interlocutor, la FARC, había asesinado y secuestrado a cientos de miles de ganaderos, como lo habíamos publicado ya para la época en unos documentos que en ese entonces María Fernanda había hecho en la Fundación Colombia Ganadera. Pero en este caso no. En este caso César Pachón es un senador elegido y por consiguiente yo no creo que cualquier persona en democracia pueda ponerse a conversar con el señor César Pachón, al margen si la conversación giró en un tema sensible para el sector ganadero, como es la reforma rural integral. Él merece toda la consideración en democracia como cualquier otro que tenga una investidura legítima. Pero entonces detengámonos, doctor José Félix, en ese punto, porque no solamente el senador Pachón, sino también ya la designada ministra de Agricultura, Cecilia López, ha empezado a dar puntadas sobre esa reforma. Y lo que dicen es que esos latifundios improductivos, pues se les va a cobrar impuesto, un impuesto bastante alto, si lo quieren mantener bajo su propiedad los dueños, o si no, se les va a comprar. ¿Usted cómo ve esa propuesta, sobre todo con base en el catastro actual, el catastro multipropósito que hay de las tierras en el campo? Mire, déjeme dar una consideración que ya la he hecho en torno a Cecilia López. Cecilia López, en el caso mío personal, como muchísimos colombianos la conocen suficiente, primero como funcionaria pública, segundo como investigadora, y en consecuencia yo tengo la plena certeza que cuando Cecilia López empiece el 7 de agosto a ejercer como ministra, se va a encontrar con unas realidades, algunas como ella dice, en Colombia sí hay tierra improductiva, apta, que perfectamente el gobierno, como ella ha venido sosteniendo, puede comprar y puede redistribuirla.
Te voy a dar un par de datos que me parece que son de pronto formativos para opinión de la W. En el año 61 se hizo la ley 135, han pasado 61 años, curiosamente. A lo largo de ese tiempo, lo que el gobierno compró, que es lo que dice Cecilia López, vamos a comprar, alcanzó a 1.430.000 hectáreas. Expropió, es decir, por razones de interés público, aproximadamente 73.000 hectáreas. Más tierra que extinguió de dominio, en este caso, por dineros ilícitos. ¿Sabe cuánta tierra distribuyó Colombia a lo largo de 61 años? Un poco más de 1.700.000 hectáreas, es decir, a menos de 30.000 hectáreas por año. Y eso que hubo periodos, como el periodo de Virgilio Barco, siendo director del INCORA, Carlos Sosa, con quien yo tuve una relación estrecha y profunda. Bueno, fui su vicecontralor. Y obviamente el cuatrenio de Carlos Lleras Restrepo, que fue el impulsor en el 58, ¿no? Así la ley haya salido en el 61, de la ley 135. En consecuencia, una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas, ¿no? Pero yo tengo la plena certeza que si el gobierno quiere comprar tierras, hay cola. Incluso el presidente Uribe, en la conversación que tuvo con Petro, le dijo que él había dicho al presidente Duque, a propósito del Fondo para la Paz, que debía haber comprado 500.000 hectáreas y entregárselas a los campesinos en tierra. ¡Qué bueno! ¿No? En consecuencia, uno no puede oponerse a cosas que, además, hay los instrumentos legales. ¿Qué pedimos los ganaderos? Dos cosas. Una, que sean el más estricto marco de la ley. Y dos, que se respete la propiedad privada. Porque la propiedad privada sobre la tierra, que fue mi discusión en el gobierno Santos, es tan sagrada como la propiedad de un medio de comunicación o de un banco o de un establecimiento de comercio. No puede ser que el cuento de la tierra no tenga la misma protección constitucional. Ese es todo el rollo. Ahora, y un punto final que es el tema del catastro. Mire, yo he sido una persona muy estudiosa de ese tema. En el año 2001, el catastro rural total, toda la tierra del país valía, según el catastro, 32 billones de pesos. Al término del año pasado, esa misma tierra valía 189 billones de pesos. Creció 7 veces. ¿Le quieren poner más impuestos a la tierra? Bueno, eso puede terminar siendo un instrumento prácticamente por la vía del impuesto predial, que quitar la tierra, es decir, una exacción. Si eso es así, no va a cumplir Cecilia López con otro de los objetivos que Petro ha tenido, sí, y que ella lo ha dicho. Queremos volver a Colombia una potencia agroalimentaria. Sí. Ojo, porque esto es demasiado sensible. Doctor Laforet, pero teniendo en cuenta pues ese encuentro que usted tuvo con César Pachón y lo que nos está exponiendo acá, ya el presidente electo Gustavo Petro ha dicho que no va a expropiar. Yo quisiera preguntarle si se tocó en algún momento el tema de que ustedes pudieran ceder con respecto a las tierras o a las hectáreas para tener más espacio para cultivar alimentos. ¿Usted en algún momento habló de eso? ¿Se dejó ese tema sobre la mesa? ¿Usted me puede explicar qué significa la palabra ceder o el verbo ceder? No, quiero decir como si ustedes pueden ceder en su posición, no ceder la tierra. No, claro, no, perdóneme, le repito, es que en Colombia lleva 31 años con instrumentos legales para poder hacer reforma agraria, entre ellos expropiar la tierra. En consecuencia, ¿por qué un ganadero, por qué yo como presidente de Fedegan me puedo oponer a que el gobierno use las herramientas legales que tiene a su alcance? No. A mí me parece que lo que ha dicho Cecilia López, a mí me parece que ha tranquilizado un poco. Porque ha dicho, aquí no vamos a hacer nada a la brava. Magnífico. ¿Quiere comprar tierra improductiva? La hay por múltiples razones, porque en eso hay que tener claridad. La gente no tiene la tierra para pasear sobre ella.
Eso es un activo productivo. Tú la usas donde puedas. Ella ha dicho, no, es que en Colombia los ganaderos tienen 37 millones de hectáreas. Es verdad. Y solamente la agricultura 7. La pregunta que hay que hacer son a los ministros de Agricultura, ¿por qué se importan 9.000 millones de dólares en productos agroalimentarios? ¿Por qué se importan 10 millones de toneladas de maíz cuando se pueden producir en Colombia? Esa preguntita hay que hacerse a los ministros de Agricultura, ¿eh? Y yo estaría totalmente de acuerdo con que avancemos en esa dirección. Y un último tema, Julio y panel. Mire, en el año 2006, allá está el documento, yo le dije a Colombia, en un congreso ganadero, tenemos 37 millones de hectáreas, podemos reducir a 20 millones de hectáreas, 17 millones de hectáreas para agricultura e incluso para zonas protectoras forestales. Sí. Hagamos sistemas silvopastoriles. Yo los tengo en mi finca. Producimos más, capturamos carbono, disminuimos los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Se lo propuso a Duque. Y Duque se lo dijo a Naciones Unidas. No. Y Duque dijo que íbamos a hacer 100.000 hectáreas. Venga, doctor Laforí. Veces. Lo hicimos una en este gobierno. Una en doctor este Laforí. gobierno. Doctor Laforí, pero permítame, para conocer otro punto de vista, saludar al representante a la Cámara y senador electo César Pachón, quien ha sido uno de los más importantes representantes de los campesinos en el Congreso de la República. Senador electo Pachón, buenos días y gracias por acompañarnos. Sí, muy buen día, un cordial saludo para todo el panel y para todos los oyentes. Senador Pachón, acabamos de escuchar al doctor Laforí señalando que hoy pues el catastro multipropósito ha avanzado, hoy se están pagando más impuestos de los que se pagaban sobre la tierra y que seguir jalando esa pita puede llevar a que haya pues una expropiación por vía de impuestos. ¿Usted coincide con ese diagnóstico del doctor Laforí? Mira, no sé por qué siguen hablando de expropiación y digamos que ese es el miedo que quieren generar en la población colombiana. Es importante que Colombia tenga un registro de sus predios y es importante que todos cumplamos con el pago de nuestros impuestos. Ahora tú ves, hoy por ejemplo hay tierras que no pagan mayor cosa y el Estado sí está prestando todos sus servicios, todo su apoyo, toda la institucionalidad. Digamos, cada cosa debe ser como coherente, porque hay algunos que estaban acostumbrados a no pagar mayor cosa o muy poco, pero la verdad es que pues se tiene que tener un inventario de la tierra y eso es algo que no tiene Colombia. Tú mandas un derecho de petición a la Agencia Nacional de Tierras que hoy no saben ni cuántos baldíos hay, realmente no tienen un inventario, no se ha fortalecido el catastro multipropósito. Eso es algo que nosotros vamos a entrar a hacer. Y si alguien tiene que pagar un impuesto como lo es, tiene que pagarlo, ¿sí? No sé cuál es el miedo de los que tienen plata, no pagar un impuesto, como si lo hacemos y nos han recargado en las reformas tributarias a los que no tenemos mayor cosa. Senador, ustedes ya han hablado a detalle con el presidente Gustavo Petro de cómo será este impuesto, de quiénes lo pagarán específicamente. No, mira, la semana entrante se va a llevar a cabo pues varias reuniones del pacto histórico, obviamente también con todo el equipo de gobierno que ha dispuesto nuestro presidente, y allí pues se van a empezar a conocer y a mirar los detalles de cómo se avanza. Incluso se va a llevar los insumos que hemos o estamos recogiendo sobre la reforma agraria, por ejemplo, que es el ejercicio que estamos llevando a cabo el día de ayer, el día de hoy en el Congreso de la República con los sectores sociales, y ya de ahí pues se establecerán los proyectos de ley de la reforma. Esperamos la semana entrante ya concluir esos proyectos de ley que se van a radicar el 20 de julio. Sí, permítame, senador Pachón, ir otra vez con el doctor Laforí, porque usted escuchó de doctor Laforí al senador electo Pachón decir que pues tienen que pagar más y que han estado pagando muy poco. ¿Usted coincide con ese análisis? ¿Los ganaderos y los dueños de la tierra han pagado muy pocos impuestos comparados con los que se deberían pagar? Por supuesto que no puedo coincidir con lo que está afirmando, porque le repito, el catastro o el impuesto, que además lo dice la ley 14, tiene que tener una relación directa
con el ingreso que se produce en el sector rural. Yo incluso le propuse al presidente Uribe en su momento unas reformas de fondo a la forma como hoy en día el catastro se ha venido desarrollando. Y yo sí creo que la tierra eventualmente tiene que pagar en función de su vocación. Le voy a contar una anécdota, y yo no sé si me escuchará el doctor Casas. Me sacaron manuscritos de mi papá del año 49, después de venir de Cornell, cuando montó el sistema catastral colombiano, precisamente vigente todavía hasta la fecha. En consecuencia, yo creo que sobre este tema, el país, yo tengo la plena certeza que una mujer estudiosa como Cecilia, cuando se enfrente a los números, va a tener que reconocer ciertos hechos. A mí el tema del catastro multipropósito sí me gusta. Me parece que eso puede ser un instrumento válido para tratar de tener una mejor formación física y jurídica de los suelos. Pero ojo, porque desde la época de Hernán Echavarría Lózoga, del Hueco Negro, si mal no recuerdo el título, se ha venido hablando de eso. Vaya usted a muchas zonas del país, hay zonas del país que no tienen un catastro actualizado, y creo que uno de esos es el Boyacá. Yo cuando lo actualicen, voy a preguntarle al senador Pachón cómo le está yendo a sus paisanos, porque vaya y pregunte usted en el Valle del Cauca, en buena parte de la costa, por ejemplo en el Cesar, donde yo tengo la finca, cómo está el catastro. Se va a encontrar con unas realidades totalmente diferentes, porque ahí están los números. 189 billones de pesos cuesta, y lo traíamos de 32. Es decir, en 20 años ha subido 7 veces. Y muy por encima el rural, que tenía un atraso en ese entonces frente al urbano. Entonces, te repito, yo tengo mucho tiempo no hablar con Cecilia López, pero la conozco en lo personal y la conocí también como funcionaria pública. Ella tiene dos calidades que a mí me parece que son muy importantes. Una, es una señora estudiosa con experiencia, pero dos, es una mujer honesta, de una probidad a toda prueba. Y esas son garantías para ser buen ministro. Yo supongo que cuando uno se sienta a hablar con ella de estos temas, pues no podrá eludir hechos absolutamente incuestionables, porque son datos oficiales del IDAC o del catastro de Antioquia o del catastro del Valle, que son los que tienen catastros rurales que están al margen del IGAC, que es el que lo tiene a nivel nacional. Senador, escuchando al doctor Laforí, pues hay unos temas de catastro que los oyentes no entienden. Dígame si es muy sencilla esta conclusión. En el gobierno de Gustavo Petro, presidente, al doctor Laforí le llegan a su finca y le dicen, usted tiene 10 hectáreas. Felicitaciones, nadie se las va a quitar, son suyas. Pero de las 10 hectáreas, solo una es productiva y usted tiene el resto 9 en donde no pasa nada. Entonces, sobre esas 9 que no producen, su impuesto va a crecer brutalmente. Usted tiene dos opciones, o volverlas productivas o pagar el impuesto. ¿Entendí mal? Eso es lo que nuestro presidente ha venido diciendo, pero no en un ejemplo como el que tú estás dando de 10 hectáreas, porque en eso, digamos que Gustavo Petro pues no va a mirar. Aquí el 60% de la tierra en Colombia está en manos del 1% de la población colombiana. Entonces hay gente que tiene miles de hectáreas, que tiene tierra ociosa, tierra fértil, digamos que se va a mirar hacia allí, porque el Estado necesita conseguir tierras para hacer la reforma agraria, y obviamente con un principio de compensación, de comprar la tierra a estos terratenientes que no la están utilizando, que no están generando empleo, para poder buscar que unos campesinos puedan producirla, dar seguridad y soberanía alimentaria al país, generar empleo y hacer la paz de este país. De todos modos, va a haber una oferta económica. Si de ese lado pues no quieren pues vender el predio, lo que ha propuesto nuestro presidente es
entonces págueme un impuesto por esa tierra que no estás utilizando, que es una tierra apropiada para producir alimentos, y con ese dinero pues vamos a buscar comprarle a alguien tierra. Eso es lo que él lo dijo en campaña. Yo creo que muchos de ustedes lo escucharon. Hasta el momento es algo que se ha sostenido, y para que dé tranquilidad a la gente, aquí no se ha hablado nada de expropiar a nadie. Incluso pues también hay muchas otras propuestas, pero necesitamos también establecer catastro multipropósito, porque es que hoy, por ejemplo, en Boyacá, 65% de los predios no tienen escritura pública. Entonces necesitamos poder medir predios. Hace poco, en un juicio de pertenencias de unos paisanos ahí en Taquemada, su escritura rezaba que ellos tenían aproximadamente 75 hectáreas, porque la midieron con cabulla antiguamente. Cuando se hizo un levantamiento topográfico con teodolito, con prisma, con la tecnología que hay hoy, se tenían alrededor de 230 hectáreas, estaban pagando un impuesto por 75 hectáreas. Y tenían problemas en el registro. Finalmente lograron hacer ya su documentación, ahorita lograron vender una parte para poder invertir, tener otra parte productiva, en fin, pero simplemente era eso. Incluso ni siquiera sabían cuánta tierra tenían allí y no podían pagar ni siquiera un impuesto porque no tenían a quién cobrarle. De eso se trata el catastro multipropósito, que podamos realmente establecer esos predios y además remueva la economía del país. Por ejemplo, como Boyacá, el 65% de los predios no tienen escritura pública, no van a poder comprar o vender o mover economía en el tema de tierras. Pues Alberto, el ejemplo, entonces tienes una imprecisión con la finca del doctor Laforí. No aplica a él. Aplica a usted, Alberto, que tenga una finca de 100.000 hectáreas y que tenga 95.000 hectáreas de engorde o no haciendo nada. Entonces ahí vienen y le dicen, doctor Casas, muy bonita su finca, pero las 95.000 hectáreas se las compramos porque necesitamos ponerlas a producir. Dice, no, es que yo no las vendo, no vendo. Entonces le van a decir, no hay ningún problema. Entonces el impuesto va a subir de manera importante para usted y muchas gracias. Y el problema que usted va a tener, si llega a decir que sí, Alberto, es que le van a decir, se las compramos por lo que usted las tiene registradas, ¿no, Alberto? Entonces, lo que dice la escritura, por eso se las vamos a comprar. No se las van a comprar por el valor que usted diga, ¿no, Alberto? Claro. Mire, lo que pasa con el tema agrario es muy difícil, es muy complicado. No es así de sencillo. Claro que recuerdo al senador Laforí. Lo recuerdo no tanto por los años 40 y pucho, porque no tenía yo todavía uso de la razón, pero lo recuerdo en el año 57 y en el 58, donde demostraron con sus compañeros de bancada el fracaso de la ley 135 por delante, como se demostró. La reforma agraria, con muy buenos propósitos del doctor Lleras, pues fracasó. Han dicho que la culpa es del acuerdo de Chicoral, y en fin, se le busca a ese fracaso, él pierde por cualquier tema. Pero insisto, lo agrario es de las cosas más complicadas que tienen los países para lograr la redistribución de la tierra. No es lo mismo una tierra cerca a la ciudad que una tierra lejos de la ciudad, que son los denominados lotes de engorde, esperando que se cambie la norma de tal municipio para poder urbanizar la tierra que tiene a su lado. Es una cosa de entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, el presidente Petro quiere redistribuir la tierra, pero ¿cómo lo hace? Es sumamente complicado. No necesariamente para grabar la tierra necesitan cambiar el catastro. Lo pueden hacer en la reforma tributaria, estableciendo un mecanismo mediante el cual la calificación de la tierra puede convertirse en una disculpa para subir el impuesto, y eso, como lo ha sugerido el doctor Laforí, pues no es tan fácil, porque
esas tierras que se declaran improductivas para que se conviertan en tierras productivas en agricultura, pues es muy costoso. Por eso la tierra no vale más o es calificada de improductiva. Creo que de cualquier manera podrían gravar a la gente a través de un impuesto que no necesariamente es el catastro y que haría muy difícil conseguir la meta que ellos desean, que el nuevo gobierno ha dicho que quiere para su administración. Me permite dos daticos que podrían servir simplemente para el debate que apenas inicia. Julio. Adelante, doctor Laforí. Mire, dos cosas. Uno no puede pelear con los números. En Colombia hay 114 millones de hectáreas. Con propiedad privada, 55. Y las matrículas inmobiliarias son 4.530.000. Si usted divide la unidad productiva promedio es de 2 hectáreas. Claro, por supuesto, es que en Boyacá hay pequeñas propiedades de media hectárea y hay propiedades de 1.000 hectáreas. Aquí esas propiedades gigantescas no lo hay, salvo en el Bichada o zonas muy apartadas. En consecuencia, se van a tropezar con unas realidades de la distribución o de la tenencia de la tierra muy diferente a la que están pensando. Incluso oí a la ministra hablar del Gini. Ojo, ¿no? Es que solamente los indígenas tienen 35 millones de hectáreas, 35 de las 114, de las cuales 11 millones de hectáreas son supuestamente productivas según la UPRA, que no están produciendo. Aquí hay un lío muy complicado y este es un tema, doctor Casas, que usted recordará que en los años 60 los políticos entendían sobre el tema rural. Cada vez hay menos políticos que entienden del tema rural. Y cuando tratan de entrar al tema rural, se encuentran con unas realidades totalmente diferentes a las que están diciendo. Por eso, vamos a esperar cómo va el debate. Por lo pronto, hay dos cosas que a mí me parece que en el que el gobierno tiene razón. Aquí Colombia tiene que volverse realmente una potencia agroalimentaria. Mira el tema de inflación, ¿no? Mire para dónde va a nivel global y a nivel de Colombia. Ojo. Segundo, si lo quieren hacer así, lo que tienen es que repensar un poco el tema. Ver cómo se invierte la plata que va al sector rural, que ha venido siendo mal manejada. Algún día haremos ese debate, que es un debate en donde la política terminó metiéndole las manos y no le llega la plata realmente al pequeño productor rural. Ganadero hay 660.000. ¿Sabe cuántos ganaderos hay de más de 1.000 cabezas? 1.923. ¿Sabe cuántos ganaderos tienen en promedio 21 animalitos? 547.000 ganaderos. Censo semestral de la vacunación de aftosa. Entonces el problema de Colombia es el minifundio. Ahí es donde hay que trabajar con mecanismos asociativos para que la gente produzca. En fin, yo creo que qué bueno que se haya abierto el debate otra vez sobre el tema de la tierra y el desarrollo rural. Y creo que por lo pronto Cecilia, que tiene una larga experiencia pública y ha sido una buena investigadora, vamos a ver si somos capaces de avanzar, teniendo una mejor visión de país. Representante a la Cámara, César Pachón, yo quiero que nos detengamos en algo que me parece interesante definir, y más aún cuando estamos hablando con el presidente de la Federación de Ganaderos. En un latifundio, que se dedica a la ganadería extensiva, ¿cuándo se considera, o según qué número de cabezas de ganado por hectárea se considera que está siendo subutilizado el terreno? ¿O eso quién lo va a definir? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú eres ganadero, hay una capacidad de carga que tienen las praderas, ¿sí? Y eso se mide técnicamente. Entonces, ¿cuántos animales puedes soportar por hectárea? Entonces, si tú, según la calidad de tu suelo, si de 3 a 9 animales puedas mantener por hectárea, según el sistema que tú tengas manejando. Pero es que hay gente que tiene en 3, 5, 10 hectáreas un animal suelto, ¿sí? Y esa tierra está siendo subutilizada. Por ejemplo, tierras productivas donde podemos sembrar el maíz, que es una apuesta también del gobierno del presidente Petro, porque tenemos que dejar de importar
esta materia prima para los concentrados en una forma progresiva, donde estamos importando 6.200.000 toneladas de maíz y solo Colombia está produciendo 1.800.000 toneladas. ¿Y por qué se subió el costo de la canasta familiar? Porque ese maíz está sujeto al precio del dólar. Y nosotros podemos producir maíz a un costo más bajo y por eso se van a subsidiar los insumos agrícolas. El momento que el gobierno nacional entre a subsidiar los insumos agrícolas, no es solo un apoyo para el campesino, eso va a impactar o se va a reflejar en el costo de la canasta familiar. Entonces, si hoy una señora ama de casa está comprando un huevo en 450 pesos, lo puede llegar a volver a comprar a 300 pesos como lo estaba comprando. Y ese es un trabajo que vamos a hacer incluso con la misma reforma agraria, porque la reforma agraria no es solamente hablar del tema de la tierra, que si le van a dar tierra a un campesino o no se la van a dar, es todo producir alimentos, dar seguridad alimentaria, generar empleo y desarrollar la economía. Porque si tú vas a dar tierra a una familia campesina, tú no le acompañas con asistencia técnica, no estás pendiente del costo de los insumos, por ejemplo en el caso de subsidiar los insumos, sino lo apoyas en un proceso donde ellos se involucren en una cooperativa para que estos pequeños puedan sumar sus esfuerzos y hacerlo de un grande, y donde apoyes con el proceso agroindustrial y le des la garantía de venta por encima de lo que le costó producir ese alimento. Y por eso nosotros vamos a desarrollar un ente rector del mercadeo agropecuario en Colombia, que es similar al IDEMA, que tal vez muchos lo conocen, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario que tuvimos, pero incluso más completo, donde vamos a dar asistencia técnica, asociatividad, cooperativismo, agroindustria y garantizar que esa cosecha se le pegue al productor por encima del costo de producción, basado en una recolección de datos permanente para evitar sobreofertas, para evitar déficit de alimentos para que no se encarezcan en el mercado, y a la vez garantizar una seguridad alimentaria en Colombia, que los alimentos que producimos acá en el centro del país lleguen a La Guajira, lleguen al Chocó, lleguen a todos los rincones, incluso a los barrios populares de las grandes ciudades, a través de este ente rector del mercado agropecuario, donde el costo de esa canasta familiar va a ser más bajo y va a estar apoyado por todo un andamiaje del gobierno nacional de Gustavo Petro. Digamos que es la meta que nos proponemos y por eso necesitamos que la gente tenga tierra para que pueda sembrar. Ahí es donde le vamos a dar todo el acompañamiento, pero todo eso está sujeto a sostener el costo de la canasta familiar, generar empleo y mover la economía de este país. Del pacto histórico, César Pachón, muchas gracias. Y al presidente de los ganaderos, José Félix Laforí, también muchas gracias. Muy interesante este debate y ojalá que lo puedan encarrilar de la manera más expedita por el bien del futuro del campo colombiano.